Hola amigos de YouTube, seguimos en nuestro curso de cómo aprender a tocar el piano de oído. En el video pasado estuvimos viendo un tema sencillo y se trataba de cómo tocar coros, cómo tocar una forma de acompañamiento para tocar coros en la iglesia. Hoy te voy a mostrar cómo tú puedes acompañar himnos con diferentes ritmos en la mano izquierda. Lo voy a hacer con una canción muy sencilla para que puedas entenderlo y puedas llevarlo a cabo en la práctica con tu piano. Vamos a hacer diferentes ritmos o combinaciones de la mano izquierda para que veas de qué se trata. La mano izquierda hay una forma de acompañamiento que tú puedes tocarla así. Simplemente estoy tomando el primer grado, el quinto grado y el octavo grado. Y voy alternando de izquierda a derecha, primero, quinto, octavo, quinto, primero. Y así lo repito. Ascendiendo y descendiendo, y tengo ese acompañamiento. Puedes acompañar una canción de esa manera, por ejemplo. A ver. ¿Viste qué sencillo? Muy sencillo. Pero hay otro acompañamiento que es idéntico en cuanto a las notas que yo toco en la mano izquierda y es igual de fácil. Pero esta vez yo hago un acompañamiento en donde no me devuelvo, sino que solamente hago las notas en una sola dirección. Por ejemplo, esto. Y puedo tocarlo así. Así de sencillo. Sol, re, sol. Sol, re, sol. Tenemos entonces otro tipo de acompañamiento, que es el siguiente. Este se parece mucho al primero, pero no es exactamente igual. El primero era así. Vamos a dejar la nota que corresponde a la nota más baja, al bajo, la dejamos fija, solamente la tocamos al principio y la dejamos todo el tiempo. O sea, la tocamos desde el primer tiempo hasta que se termina. Es como hacer redondas con la mano izquierda, con el dedo meñique. Ese es el acompañamiento de mano izquierda. Ahora vamos con el siguiente. Ese era el número 3, ahora vamos con el número 4. Ya en el número 4 se necesita que vayas haciendo más ejercicios
con tu mano izquierda con el propósito de que vayas tomando agilidad. La agilidad de la mano izquierda se consigue haciendo ejercicios con la mano izquierda igual que la mano derecha. Un ejercicio muy recomendado para la mano izquierda es el que vimos hace ya un tiempo en algunos de los videos, en donde te mostraba que es bueno siempre hacer ejercicios. En principio puedes hacer ejercicios con los 5 dedos, ascendente y descendente. Pero si tienes que hacerlo en la escala completa, lo haces así. Recuerda que la escala de sol tiene una alteración, o sea, tiene una nota que no está en teclas blancas, sino en teclas negras, que es el fa sostenido. Entonces tienes que hacer siempre hacer ejercicios, hacer escalas, tanto con la derecha como con la izquierda. Entonces, el próximo ritmo de mano izquierda que voy a mostrar es el siguiente. Haces 1, 5, 8. Es como decir 9, 10, pero es continuar la octava, en la siguiente octava, las dos notas siguientes. Y si fueras a tocar la canción que estamos viendo ahorita, es algo así. Simplemente continuar el arpegio de mano izquierda, la mano izquierda continuarla en la mano derecha, o sea, continuar la melodía o el ritmo que llevo con la mano izquierda, el arpegio que llevo con la mano izquierda lo traslado a la derecha, así. La otra forma de acompañarlo es simplemente hacer octavas. Octavas. Tomar sol aquí abajo y sol aquí arriba. Es una manera de hacer, una manera fácil y sencilla. También lo puedes hacer con un dedo. Como estás aprendiendo, no te puedo pedir mucho. Entonces te recomiendo que intentes cambiar de acordes con ambas manos, en principio con una, con la izquierda primero y luego con la derecha, o con ambas manos desde el principio, pero muy lento. El tema es que hay que hacerlo de una forma lenta para que te pueda salir. A veces cuando estamos aprendiendo y que lo que estamos aprendiendo es de manera autodidacta, cometemos el error de que queremos llegar a la cúspide, al final de una escalera, sin antes dar los pasos previos necesarios para alcanzar el nivel que queremos obtener. Entonces es muy importante que todo lo que estás haciendo aquí y todo lo que te estoy mostrando lo practiques, pero que lo practiques de manera más lenta, de la forma más lenta que puedas, y luego vas aumentando la velocidad y eso te ayudará a alcanzar el nivel que realmente tú necesitas. 。
Si complicamos un poquito el asunto, la canción sería algo así. Y luego en la parte del coro hace algo así. Recuerda, la intención del tutorial no es enseñarte a tocar la canción, aunque sí ya de paso te aprendes los acordes. La intención real del tutorial es que te aprendas los diferentes ritmos de mano izquierda para acompañamiento. Entonces, siendo así, que la intención es que te aprendas los ritmos, diferentes ritmos de acompañamiento, te voy a dar los acordes, te lo voy a decir los acordes para que lo puedas hacer sabiendo exactamente qué acorde estás. Primero en la parte donde comienza todo a Cristo yo me rindo, vas al primer acorde, entiendes el primer grado. Te lo voy a decir por grado para que lo puedas tocar en cualquier tonalidad. Primer grado, que es mayor. Quinto grado, que es mayor. Sexto grado, que es menor. Cuarto grado, mayor. Quinto y primer grado. Esa es la primera parte. Y la segunda parte, cuando hace el coro que dice yo me rindo a él, yo me rindo a él, puedes usar la, puedes usar do o la 7, como quieras verlo, son acordes sustituibles. Yo, quinta, me rindo a él. Cuando dice todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Si te fijas en mi mano izquierda te darás cuenta las notas que voy dando en cada momento. Pues ya tienes una serie de ritmos que te ayudarán a tocar himnos utilizando tu mano izquierda. Recuerda, siempre inicia muy lento y luego vas aumentando la velocidad. Me tienes en los comentarios, podré responder tus preguntas, tus dudas y así pues podrás ir avanzando en tu intención de tocar el piano de oído. Todos saben lo que es tocar piano de oído, ya me imagino que todos saben, pero si alguien no sabe qué es tocar piano de oído, es simplemente tener la habilidad a través de muchos ejercicios, mediante muchos ejercicios, de tocar una canción sin la necesidad de tener una partitura que contenga los acordes o que contenga las notas o los cifrados de la canción. Usted comienza a escuchar la canción, usted va
pensando en su mente, es como si estuviera tocando la canción en su mente y comienza a pensar en los grados de los acordes que podrían estar, que podrían ser parte de la progresión de esa canción. Así se toca de oído. Usted escucha una canción y ya por el tiempo de la práctica y las técnicas que a todo lo largo de este curso les hemos ido dando, usted va a ir consiguiendo la habilidad de escuchar una canción y de determinar cuáles son los acordes. Primero encontrar la tonalidad de la canción y luego tratar de encontrar los acordes. Si en principio, por el hecho de estar iniciando en esto, no encuentra los acordes, podría ayudarse un poco con cifrados en internet. Lo único que los cifrados en muchas ocasiones en internet no son tan exactos y puede que encuentres un cifrado que no te diga la realidad de la canción, pero por lo menos te ayuda. Así que si no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas y que veas el contenido. Si te gusta, le das like y lo compartes con otra persona que realmente quiere aprender a tocar piano de oído. Y te agradezco que hayas estado viendo mis videos. Nos vemos en una próxima. Soy Orlando Maldonado y esto es Aprende a tocar el piano de oído fácil y rápido. Pero recuerda, nunca será tan fácil aprender. Nunca será tan rápido. Hay que practicar, hay que trabajar. Así que nos vemos en una próxima y gracias por tu atención. Un saludo.